preciosa tarde. Reciban un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mis pastores, Pastor Pedro Nel Tavares, a su esposa, siempre donde quiera que estemos serán nuestros pastores. Pues como mi esposa lo dijo, de aquí fue donde recibimos esas bases sólidas para poder servir al Señor en el lugar donde estamos, hermanos. Podemos declarar que estamos en victoria y que Dios ha venido añadiendo a su obra las almas conforme ha sido su propósito y su beneplácito. Dios es bueno y Dios seguirá dando crecimiento a esta obra. En todo lugar escucharemos que la obra ha de crecer, pues como cantamos ahorita, como la arena del mar, Dios nos multiplicará. Como la arena del mar, el Señor nos multiplicará. Es un privilegio servir al Dios de la gloria, el soberano de las naciones, hermano, y también es un privilegio poder estar en este lugar donde, como decía mi esposa, sentimientos encontrados, donde uno recuerda la juventud, muchos ayunos, vigilias, programas espirituales de grande y poderosa bendición. Dios es bueno, amados hermanos, y les invito a tomar la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 12. Reciban también saludos de nuestro presbítero, el pastor Jürgen Monroy, presbítero de la zona número 92. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. A todos los hermanos, hay muchas caras nuevas, y a todos Dios les bendiga. A los hermanos con los cuales hemos compartido mucho tiempo, seguimos compartiendo, los llevamos siempre en el corazón. Dios les bendiga poderosamente. A los amigos que nos ven a través del canal Refugio para el Alma, Dios les bendiga. Hechos capítulo 8, versículo 12, dice la escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oremos a Dios para que nos hable a través de su palabra. Dios soberano y Señor, creador de todo el universo y Padre de toda misericordia y Dios de toda verdad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos, eterno Dios, para suplicar tu gracia, tu favor, tu misericordia, y para suplicar, bendito Dios, seas tú respaldando tu palabra, Padre eterno. Seas tú hablando al corazón, a nuestras vidas, al alma. Seas tú poniendo la carga, eterno Dios, por esta tu bendita obra. Porque el anhelo ferviente tuyo, Señor, es que todas las almas lleguen al conocimiento de la verdad y se aparten de todo pecado y de toda iniquidad. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, Dios soberano, pero también en tu nombre atamos, reprendemos y sometemos toda obra del diablo, toda oposición de las tinieblas, todo espíritu inmundo que pretenda estorbar a la predicación de tu palabra, sea neutralizado, reprendido y atado en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, soberano Dios y Salvador. Aleluya. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Vamos a hablar bajo el tema: cuando creyeron al Evangelio. Cuando creyeron al Evangelio. Gloria a nuestro Dios. El Señor Jesús, amados hermanos, antes de su ascensión, dijo a sus seguidores que ellos serían testigos del poder de Dios y de la predicación que corresponde al Evangelio. Por eso encontramos que Él, en medio de la resurrección, se acerca a sus seguidores y les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Pero la buena noticia fue que resucitó al tercer día, y Él mandó que se predicase el Evangelio en todas las regiones de Jerusalén, y ellos serían testigos inicialmente allí. Pues allí en Jerusalén fue donde se originó la iglesia, en medio del clamor, de las súplicas, de las rogativas, oraciones y quizás muchas lágrimas de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pues anhelaban que sobre ellos viniese la promesa, el Espíritu Santo, para así comenzar con esa preciosa obra de predicar el Evangelio a toda criatura. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, allí en Hechos capítulo 1, el versículo 8,
Él les dice claramente, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue lo que expresó nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente allá en Jerusalén, con la venida del Pentecostés, los seguidores de nuestro Cristo fueron testigos del nacimiento de la iglesia y del poder que había venido sobre ellos para poder anunciar las buenas nuevas, no solo en Jerusalén, sino en otros lugares aledaños. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que el evangelio se extienda a norte, a sur, este y occidente, y que todo el mundo sea testigo que hay un Dios sanador, hay un Dios salvador, hay un Dios perdonador, hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que no cambia, pero que exige santidad, porque sin santidad nadie le podrá ver. Sin santidad nadie verá al Dios de la gloria. Por eso, como todos anhelamos verle, vivimos para Él y vivimos conforme la Escritura y conforme lo manda nuestro Cristo. Por eso aquí, amados hermanos, en este capítulo 8 que tomamos, nos dice la Escritura que se dio un momento bastante tenso. En medio del nacimiento de la iglesia había opositores, como lo hay hoy en día, personas inescrupulosas que lo que quieren es estorbar que la obra de Dios avance. Pero yo le digo algo en el nombre de Jesucristo: se puede levantar lo que sea, pero nadie estorbará el progreso del evangelio. El evangelio seguirá creciendo, y yo me gozo, hermanos, de hoy poder estar en esta hermosa congregación y de ver cómo el Dios de la gloria ha puesto su mano y sigue poniendo su mano para que las almas sigan siendo salvas, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y vivamos para el Rey de gloria, vivamos para el Cristo soberano de todas las naciones. Y vemos, amados hermanos, que en medio de la iglesia había comodidad. Se predicaba el evangelio y se había predicado en Jerusalén, pero aún faltaba el cumplimiento de lo que leímos allí en el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, de que el evangelio sería predicado en Judea y en Samaria. Vemos que se levanta un hombre llamado Saulo, que comienza a asolar la iglesia, comienza a perseguirla, comienza a generar incomodidad en muchos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en la muerte de un gran varón del Señor llamado Esteban. Y dice la Escritura, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y nos dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Mire qué tan tremendo. En medio de este tiempo había, amados hermanos, un sentir en medio de los seguidores de nuestro Cristo, que si era posible llegar a la muerte, ellos llegaban. Nada ni nadie les detenía, porque tenían dentro de sus corazones el anhelo de anunciar y diseminar el evangelio por todo el mundo entero. Muchos de ellos fueron llevados a cárceles, muchos de ellos fueron muertos a espada, muchos de ellos fueron decapitados, pero gracias a aquellos que se sacrificaron, hoy podemos, amados hermanos, gozar del impacto del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio, el día que llegó a nuestras vidas, cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de hablar, cambió nuestra forma de expresar, cambió nuestra cosmovisión, cambió nuestra manera de ver al mundo, amados hermanos, y entendemos que el mundo en el cual hoy estamos presentes pasará, pero aquel que viva para Dios permanecerá, y nos espera algo mayor, un cielo de gloria, de esplendor, de la grandeza de nuestro Salvador, porque a pesar de que en este tiempo presente padecemos dificultades, padecemos aflicción, déjeme decirle que hay una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y veremos al Cristo de la gloria tal cual como Él lo ha dicho en su palabra, cara a cara. Y lo verán aquellos, amados hermanos, quienes hayamos tomado la determinación y tengamos el carácter suficiente para poder cruzar la meta final cantando victoria.
Porque este camino, amados hermanos, no es del que inicia, no es del que llega a la mitad, no es el que le faltan 3 pasos, no, es del que cruza la meta. Este camino es del que cruza la meta. Por eso es triste y lamentable ver quizás como muchos se han ido, pero qué bueno que Dios en medio de este tiempo pueda reconvenir sus corazones y puedan volver al camino del Señor. Porque estar con Dios, amados hermanos, es lo mejor. Sin Dios nada somos. Como dice un cántico por allí, sin Dios nada somos en la vida. Y es una total realidad. Si somos algo es porque el Dios de la gloria está en nuestros corazones. Porque el Dios de la gloria ha iluminado nuestro ser, ha iluminado nuestro diario caminar para poder en medio de dificultades seguir avanzando, seguir escalando peldaños, seguir llevando la cruz, extendiéndonos, amados hermanos, por lo que está por delante, proseguir al blanco, a la meta de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso encontramos, mis amados hermanos, que la iglesia pasó de un momento cómodo a un momento incómodo, la persecución. Ninguno de nosotros hemos padecido persecución y podemos decir hasta aquí, gracias a Dios. Lo único a lo cual, y quizás ha sido lo más que nos hemos enfrentado, es entregar un tratado y de pronto que alguien nos tire la puerta en la cara. Cuando nos tiran la puerta en la cara, nos sentimos afligidos, nos sentimos abatidos, pero póngase a pensar, amado hermano, ¿qué sintió el pueblo de Dios en medio de ese momento de persecución? ¿Qué sintió el pueblo de Dios cuando fueron arrastrados a los coliseos romanos, donde los romanos se entretenían viendo cómo se comían los leones a los cristianos, se comían a sus hijos? Y hoy a nosotros lamentablemente nos cuesta salir a las calles donde no hay persecución y entregar un tratado y decir, Cristo te ama, Cristo puede salvarte. Inclusive nos cuesta decirle al vecino que enfrenta problemas, que enfrenta dificultades y que muchas veces se ha acercado a nosotros con el anhelo de que demos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque el vecino que vive cerca de su casa también necesita a Cristo. A pesar de que usted le vea como esa cara de enojado, él necesita a Cristo. Muchas personas, amados hermanos, presentan una cáscara por fuera, pero internamente están viviendo una gran tribulación, una gran angustia y anhelan conocer del Cristo que usted y yo conocemos. Por eso déjeme decirle que este es un tiempo de no callar, sino de hablar y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque ciertamente, amado hermano, estar en este lugar es un privilegio. ¿Cuántos hoy en día quieren estar acá? Y muchos dicen, no soy capaz. Y esto me recuerda, en medio de una actividad allí de zona, terminó un culto especial glorioso. Y un jovencito se acerca a un pastor y le dice, pastor, cuando hicieron la invitación de aceptar a Jesucristo, yo quería, pero yo no era capaz de pasar al frente, yo no soy capaz, siento que no soy capaz. Allí fue donde Dios utiliza a este pastor para orar por este joven y que Dios rompa la cadena. Y yo creo, amados hermanos, que a cada uno de nosotros, sobre los cuales está la presencia de Dios, sobre los cuales está el poder de Dios, es a los que Dios va a utilizar en este tiempo para que esas cadenas que atan las vidas sean rotas en el nombre de Jesucristo. Porque en nosotros está la presencia de Dios, en nosotros está el poder de Dios, en nosotros está la gracia de Dios, en nosotros está la vida de Dios, y esa vida que tenemos debe ser transmitida a otros que no tienen vida, que no tienen esperanza. Bendito nuestro Dios soberano, aleluya. Por eso, amados hermanos, encontramos el versículo 4 que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios los sacó de la comodidad y permitió la incomodidad para trabajar a través del sufrimiento que estaban experimentando y así posteriormente brindar bendición. Porque muchas veces, amados hermanos, a través del sufrimiento es donde encontramos realmente la bendición de Dios y allí es donde entendemos a valorar lo que Dios nos ha dado. Cada vez que usted ha tenido luchas, dificultades, momentos de aflicción, momentos quizás de tirar la toalla, allí ha estado Dios para infundir aliento, para infundir fortaleza, para decirnos a cada uno de nosotros, no temas, yo soy tu ayudador, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te he tomado por la mano derecha y no te dejaré hasta que haya cumplido todo cuanto te he dicho. Eso es lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra. Hay un propósito que Dios va a cumplir, amados hermanos,
y es que el evangelio sea predicado en todo el mundo entero. Y para eso Dios sigue llamando a hombres, mujeres, inclusive a niños. Los ha estado capacitando, los ha estado preparando con el objetivo de usarlo para el día y la hora de la batalla. Porque el día y la hora de la batalla, amados hermanos, se acerca. Satanás quizás ha enfilado su ejército, el enemigo quizás se ha levantado, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera y defenderá a su pueblo. Porque estamos en la roca, y la roca es Cristo. Una roca inamovible, una roca, amados hermanos, que todo aquel que se ha atrevido a atacar la roca, se ha estrellado con la roca. Y todo lo que ha estado sobre la roca ha permanecido en medio de la tormenta. Y ese ha sido nuestro Dios, que nos ha defendido en tiempos difíciles y en tiempos adversos. Así como Dios permitió este momento, amados hermanos, y lo permite, gloria a Cristo para siempre, con el anhelo y el propósito de que el evangelio pudiese llegar a Judea y a Samaria. ¿Qué tan tremendo? En el tiempo antiguo una disputa tremenda entre judíos y samaritanos, y ahora los judíos llevando el evangelio a Samaria, llevando las buenas nuevas del reino a aquellos necesitados, y Dios es bueno. Por eso el versículo 5 nos dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y cuando llegó, amados hermanos, a Samaria, comenzó a predicar a Jesucristo. Comenzó no a predicar a un Cristo muerto, no comenzó a predicar a un Cristo caído, comenzó a predicar a un Cristo que resucitó victorioso de entre los muertos, a un Cristo que le aplastó la cabeza al diablo, a un Cristo, amados hermanos, que trascendió a los cielos y se sienta allí para contemplar su creación e interceder por ella. Se sienta allí, amados hermanos, para, gloria a Cristo para siempre, guiar a su bendito y santo pueblo. Y mire qué tan tremendo, amados hermanos, que cuando Felipe llega allí a Samaria, lo primero con lo cual se encuentra es con una oposición tremenda. Había un hombre llamado Simón, y este hombre era practicante de la magia oscura. Era un hombre que de una u otra manera había engañado a los habitantes de Samaria y se hizo pasar por algún grande. Y mire qué tan tremendo, amados hermanos, que la gente oía atentamente a este hombre llamado Simón. Mire lo que dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y todos, dice la Escritura, que le oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos, amados hermanos, estaban hipnotizados por este tal llamado Simón el mago. Todos estaban atónitos, porque este hombre con sus artes mágicas durante mucho tiempo les había engañado. Durante mucho tiempo les había hecho creer que quizás era el Mesías. Pero cuando llega, amados hermanos, el evangelio de Dios y comienza a ser predicado en ese lugar, comienzan las cadenas a romperse. Porque cuando en un lugar hay necesidad, gloria a Cristo para siempre, llega uno mayor, aquel que ejercía autoridad o poderío en esa región, cuando llega uno mayor, las cadenas se rompen, los yugos se pudren, comienzan a caer los grilletes, el diablo comienza a temblar. El diablo dice: me los están quitando. El diablo dice: ¿qué es lo que está pasando? El diablo dice, y quizás le dice a sus demonios: hagan algo porque nos los están quitando, nos los van a quitar. Y ciertamente, amados hermanos, cuando llega alguien mayor, y ese mayor que llegó allí fue nuestro Cristo. Lo mismo que aconteció allí, cuando Cristo llega a esa región de Decápolis, a esa confederación de 10 ciudades, donde encuentra un hombre de Gadara endemoniado. Cuando Cristo llegó allá, llegó para romper las cadenas, y cuando Cristo rompió las cadenas en este hombre, lo envió a pregonar las buenas noticias del Señor, lo envió a anunciar un evangelio glorioso, y comenzó este hombre ciertamente a diseminar el evangelio en esa confederación de 10 ciudades. Comenzó este hombre a pregonar a Jesucristo, comenzaron las almas a convertirse, porque ese es el propósito de Dios, amado hermano. Conocer a Dios es lo mejor. Conocer el evangelio, amados hermanos, y vivir conforme el evangelio es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. Un ser humano tener la convicción, la confianza de que cuando muera tendrá una entrada amplia
en el reino celestial. Y qué bueno es entrar al reino celestial, qué bueno es poder conocer al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes estábamos en oscuridad, pero hoy estamos en luz. Hoy vemos claramente el día, amados hermanos, y esto se dio porque alguien nos predicó, porque alguien nos pregonó, porque alguien nos anunció, porque alguien nos contó lo bueno que Dios había hecho en esa persona. Por eso estamos aquí, por eso cada uno de nosotros debemos de sentirnos bienaventurados, debemos de sentirnos afortunados. Yo meditaba hace poco, amados hermanos, en mi vida pasada, y decía: Señor, si tú no hubieses llegado ese día, hace tiempo estuviese yo en la condenación, hace tiempo mi alma se había perdido. Y meditaba esto, amados hermanos, porque allá en el municipio, lamentablemente asesinaron a un muchacho bastante joven, con el cual quizás le llevé algún par de veces la moto allí al taller. Lo asesinaron, pero él no se quedó sin testimonio, porque el testimonio se le dio del Salvador. Siéntase afortunado de que aún tiene vida, de que aún tiene esperanza, de que aún puede tomar la determinación de vivir para el Rey, de vivir para Dios, de caminar con Él de la mano. Quizás algunos dicen: es que eso es muy duro. Déjeme decirle que para Cristo no fue fácil. Déjeme decirle que cuando Cristo le escupían, que cuando Cristo le abofeteaba, pensaba en usted y pensaba en mí. Déjeme decirle que cuando Él subía a aquel lugar, hacia la calavera, Él sintió desmayar. Pero ciertamente Él se paró nuevamente y continuó el camino para poder expresar, amados hermanos, que consumada era la victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, y que gracias a esa victoria la iglesia puede seguir declarando que sigue habiendo victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Nosotros, amados hermanos, somos más que vencedores, y ciertamente nosotros no somos de los que retroceden frente a las dificultades, frente a los problemas. Que está duro, a gloria a Cristo para siempre. Si se pone duro, aquel que venció nos dará fuerza para seguir escalando peldaños, para seguir llevando la cruz, para seguir tomando poder y autoridad y seguir reprendiendo a nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, que ciertamente no duerme y no cesa de trabajar. ¿Y sabe por qué? Porque a él le queda poco tiempo. Pero nosotros, amados hermanos, debemos entender el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo para tener apatía en el corazón, no es un tiempo para tener, amados hermanos, esa apatía que nos quiere como cobijar, que nos quiere sacar del lugar del altar. No, es un momento para estar en la presencia de Dios. Es un momento para prepararnos, para poder, amados hermanos, llenarnos del poder de Dios y salir y pregonar a los cautivos que en Dios hay libertad, que en Dios hay vida, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay sanidad, que en Dios hay cambio, que en Dios hay transformación. Déjeme decirle, amado amigo, no sé si hay amigos nuevos, pero en Cristo hay victoria, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay paz. Esa paz que quizás usted no ha obtenido en el mundo, nunca la va a obtener, aquí la va a obtener. Porque el Cristo de la gloria quiere darte paz, porque el Cristo de la gloria quiere sanar tu corazón, porque el Cristo de la gloria quiere restaurar tu hogar, porque el Cristo de la gloria quiere inundar tu vida, para que testifiques a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida y cuán grandes cosas quiere hacer Dios con tu vida. Porque Dios para este tiempo sigue llamando, así como Dios llamó a este varón llamado Felipe, y no fue Felipe el apóstol, sino uno de los 7 diáconos seleccionado por los apóstoles, y fue un hombre que fue llamado para servir a las mesas, pero no se quedó allí en las mesas. Este hombre entendía, gloria a Cristo para siempre, la necesidad que había afuera, la necesidad de anunciar a Cristo. Ya Esteban había muerto, y cualquiera dice: qué miedo, qué temblor, escondámonos. No, este hombre dijo: hay una necesidad en Samaria, hay que ir a Samaria, hay que ir. Y quizás podemos decir: hay necesidad en Pedregal, hay necesidad por allá en los Girasoles, hay necesidad en la Maruchenga, hay necesidad por todos estos lugares, porque muchas veces, amados hermanos, miramos las naciones por allá, pero nos olvidamos de que aquí hay necesidad. Hay necesidad de servidores en todos los lugares. Dios nos hablaba hace poco y nos decía: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y nos dijo: estoy llamando obreros, estoy llamando obreros. Y ciertamente, amado hermano, la necesidad es mucha, que uno muchas veces dice: Señor, ¿cómo me multiplico? ¿Cómo hago? Voy allí, el tiempo no me alcanza. Voy allá y el tiempo no me alcanza.
Hay otro lugar donde nos dicen, necesitamos que abran la obra aquí, que prediquen aquí. Y uno dice, Dios mío, ¿y cómo hacemos? Clamar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y nos olvidamos de eso, amados hermanos, porque pedimos poder de Dios y eso es bueno. Pedimos presencia de Dios, pero ¿para qué la pedimos? ¿Para qué la pedimos? ¿Para qué queremos llenarnos de la gloria de Dios? Yo me quiero llenar de la gloria de Dios, como decía este cántico, para impactar a las naciones. Usted se imagina uno siendo antorcha encendida en las manos de Dios, cuán grandes cosas el Señor haría con uno. Usted se imagina, hermano, uno dispuesto en la mano de Dios, que sea el Dios de la gloria que le diga a uno, muévete aquí, muévete allá, y uno cumplir el cronograma que tiene Dios para la vida de uno. Hay un cronograma, amados hermanos, que Dios puede cumplir con la vida de uno, siempre y cuando uno se disponga en sus manos, siempre y cuando uno anhele que Dios cumpla ese cronograma en la vida de uno. Por eso, allí la gente, cuando llegó el evangelio a Samaria, el evangelio, amados hermanos, causó tal impacto que la gente comenzó a escuchar a ese hombre que llegó a Samaria. La gente comenzó a parar el oído, comenzó, amados hermanos, a prestar atención al mensaje que traía Felipe. Y ese mensaje eran las buenas noticias del reino celestial. Y comenzó este hombre a anunciar el evangelio. Y no simplemente anunciaba, sino que a través de ese anuncio, Dios acompañaba ese anuncio con milagros y grandes prodigios. De tal manera que la gente, amados hermanos, veían las señales, veían los milagros. Y la gente hoy en día dice, pero es que ¿dónde están los milagros? Pero es que ¿dónde están las señales? Y yo pienso, amados hermanos, que el Cristo de la iglesia primitiva es mi mismo Cristo. Ese es mi Cristo, el Cristo de milagros, el Cristo de prodigios, el Cristo que rompe cadenas, el Cristo que echa fuera al diablo. Porque mire lo que dice el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué pasa? Salían de ellos. Nosotros hemos visto, amados hermanos, cómo personas poseídas por Satanás se acercan y se les ministra liberación y los espíritus inmundos salen. Nosotros lo hemos visto, sigue pasando en este tiempo, sigue sucediendo, sigue aconteciendo. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de prodigios, Dios es un Dios de propósitos. En usted, amado hermano, hay un poder tan grande de Dios que si usted simplemente, aleluya, Dios le permitiera abrir los ojos y contemplar la nube que está sobre usted, usted diría, ¿qué es esto tan terrible? ¿Qué es esto tan maravilloso? Y esa nube, amados hermanos, es para que vayamos, para que avancemos de día, como dice aquel cántico, de día como columna de nube, pero de noche como la columna de fuego. Y allí de noche estamos en el altar clamando a Dios, Señor, ten misericordia, dame gracia, dame el fuego, porque necesitamos el fuego para predicar de día. Necesitamos la unción para predicar, que cuando hablemos con autoridad, amado hermano, el espíritu inmundo que esté en cualquier persona se estremezca. Hace poco predicábamos allí, mi esposa y yo, y un satanista se pasaba y nos hablaba en lengua, pero trató como de amedrentar. Y yo dije, no, aquí hay que coger valor, porque si el diablo se está poniendo, es porque Dios va a hacer algo grande aquí, es porque Dios va a hacer algo poderoso. Y nos hablaba en lenguas, pero yo seguía anunciando el evangelio, y mi esposa, gloria a Cristo para siempre, respaldando. Porque eso es lo que debemos hacer, amados hermanos. Cuando alguien predica el evangelio, el otro está respaldando. Señor, glorifícate, rompe las cadenas, diablo mentiroso, el Señor te reprenda, te someto, Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque déjeme decirle que Simón estaba apoderado de ese contorno, pero llegó uno mayor, llegó el Cristo de la gloria, llegó el soberano de las naciones. Y yo creo, amados hermanos, que el Cristo ha llegado a Girasoles, que Cristo ha llegado a Girasoles. Y como que los demonios de ese contorno como que se sacuden. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que están haciendo? Obra para el Señor, obra para el Dios soberano, porque la obra seguirá avanzando, la obra seguirá creciendo. Y yo creo que aquí, amados hermanos, Dios prometió, yo escuché muchas veces que de aquí Dios iba a levantar un ejército de líderes. Un ejército, amados hermanos. ¿Usted se imagina que es un ejército preparado para la batalla? ¿Usted se imagina que es un ejército, amados hermanos? Yo no sé si usted ha pensado en la dimensión de eso. Un ejército de líderes. Y yo creo que Dios sigue preparando. Yo creo que Dios sigue capacitando. Yo creo que Dios sigue dando, amados hermanos. Yo creo que Dios sigue preparando la espada para que esa espada sea usada en el campo, para que esa espada sea usada en cualquier lugar de estos contornos, amados hermanos.
porque hay almas necesitadas, hay almas que necesitan del Cristo de la gloria, aleluya. Por eso cuando el evangelio llega allí, comienza a ver milagros, prodigios, portentos, maravillas, y comienzan a salir, amados hermanos, los espíritus de esas personas dando voces. Y dice que muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Mire qué tan tremendo. En el inicio de la obra allí en Jerusalén, había, amados hermanos, tal influencia de brujos y hechiceros, que inclusive esos brujos y hechiceros hacían grandes señales y milagros. De tal manera, amados hermanos, de que para Dios no es imposible que un brujo se salve, porque es un alma necesitada de Dios, es un alma engañada por el diablo. Y mire lo que dice allí la Escritura, en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol San Pablo llega allí a Éfeso. Y mire, amado hermano, el impacto del evangelio. Mire lo que pasó allí en el versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. En muchos, amados hermanos de nosotros, hay palabra de Dios. En muchos de los que están sentados aquí hay palabra de Dios. Pero lamentablemente quizás los afanes de este tiempo han reposado. Y quizás cuando se habla de ir al campo, de acompañar y predicar el evangelio, muchos dicen estoy cansado, muchos dicen yo no quiero. Pero si usted no quiere, Dios levantará otro y verá cómo Dios usará ese otro. Y va a doler en el corazón, amados hermanos, va a doler. Porque yo pienso, amados hermanos, que es muy diferente uno ser un testigo ocular o uno escuchar un testimonio por ahí. Yo creo que es mejor ser testigo ocular, de uno poder ver lo que Dios está haciendo, de cómo Dios cambia, de cómo Dios limpia al borracho, de cómo Dios lo transforma, de cómo Dios lo levanta, de cómo Dios hace maravillas, amados hermanos. Y esto me recuerda que allí, en el lugar donde estamos, un joven hace poco entregó su vida al Señor. Y me sorprendió tanto, amado hermano, que al otro día él dijo, me llamó temprano y me dijo, puedo llegar a las 7 de la mañana, voy a ayunar todo el día. Y yo, claro, cómo no, véngase para acá, ayune. Y lo apoyamos ese día en oración, amados hermanos. Y ver cómo Dios continúa, amados hermanos, llamando vidas. Cómo Dios prepara vidas para el campo, porque le repito, la mies es mucha. La mies es mucha, amados hermanos. La mies es mucha. Dios sigue llamando hombres y mujeres a la mies. Hombres y mujeres dispuestos a hacer su obra. Hombres y mujeres que quieran estar en las manos del alfarero. Porque también le digo, estar en las manos del alfarero muchas veces produce aflicción, porque Dios quiere quitar muchas cosas que estorbarán para el camino. Dios quiere quitar muchas cosas que no servirán y que nosotros pensamos, esto nos sirve, pero Dios tiene que quitarlas de nosotros para Él poder cumplir su propósito y su voluntad en cada uno de nosotros, para que nosotros no digamos, Señor, es que aquí voy a hacer mi voluntad. No, vamos a hacer la voluntad de Cristo, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de lo que Él quiere. Usted y yo sabemos qué es lo que quiere Dios, que el evangelio sea difundido por todo este lugar. Y quizás usted dice, pero es que ya muchas vidas han escuchado, pero esa palabra que se sembró tendrá que dar fruto, porque ninguna persona que siembra, amado hermano, Él no siembra en vano. Él no siembra simplemente para decir, sembré y ya eso que se quede allí. No, viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de la siega. Vaya conmigo allí a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sino que para eso hay que ser paciente, y nosotros somos seres impacientes, no nos gusta esperar. Capítulo 5, versículo 7.
Nosotros tenemos que saber esperar, tenemos que saber confiar en el Señor, tenemos que saber y entender también, amados hermanos, cuándo es el día y el tiempo de nuestra visitación, porque ese día que ha de llegar, llegará con la ayuda de Dios. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. Y el labrador, cuando siembra, no simplemente él se sienta y dice, no, eso que crezca y que la maleza lo tape y lo mate, no. Él tiene que trabajar arduamente. Por eso, como dice la Escritura, el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero, tiene que esforzarse, amado hermano, tiene que ir allí al terreno, llorar muchas veces, orar, gemir, clamar, suplicar que Dios haga algo, porque ciertamente quien da crecimiento a la obra de Dios es el Señor. Como dijo el apóstol, yo sembré, Apolo regó, pero todo el vasto crecimiento lo ha dado el Señor. Pero ¿qué dice el canto? Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él nos premiará. Cristo nos premiará. Cristo premiará, amados hermanos, la labor que hacemos para Él, porque ciertamente no trabajamos en vano, sino que trabajamos, amados hermanos, para que el reino de los cielos sea conocido de todas las gentes en el mundo entero. Vuelva conmigo allí a Hechos. Alabado Cristo para siempre. Nos dice la Escritura, el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y por qué había gozo? Porque las cadenas se estaban rompiendo, porque los yugos se estaban pudriendo, porque Dios estaba libertando a hombres y mujeres cautivos, atados por Satanás, atados, amados hermanos, por las tinieblas. ¿Cuánta gente vemos atada por la droga? ¿Cuánta gente vemos atada por la mentira? ¿Cuántas personas vemos atadas por el adulterio, la fornicación? ¿Cuántas personas vemos atadas, amados hermanos, por el hurto, por el sicariato? Y decimos en nuestro corazón, pasando y viendo la triste condición de ellos, Dios tenga misericordia. Es lo único que decimos. Pero yo pienso, amados hermanos, que si aún están vivos es porque Dios ha tenido misericordia. Pero Dios quiere utilizarnos a usted y a mí para que nosotros nos acerquemos a esa alma afligida, a esa alma angustiada, y podamos levantar una oración por ellos para que Cristo les liberte. Hermanos, yo le cuento hoy, yo tengo un reto allá en la Unión, y es un hombre, aleluya, el cual he visto, amados hermanos, llevado de las drogas. Y continuamente él pide, pero yo digo, cada vez que lo veo, le digo, Señor, salva a Mauricio, liberta a Mauricio, rompe las cadenas en Mauricio. Y cuando he ido al parque a predicar la palabra, en una ocasión oré por Mauricio y no se me sale Mauricio de la cabeza. Y yo creo que Dios puede libertar a Mauricio. Yo creo que Dios puede quitarle esa loquera. Yo creo que Dios puede romper las cadenas. Y si Dios rompe las cadenas, déjeme decirle que usted también va a escuchar de lo que Dios está haciendo por allá. Porque como dijo por ahí alguien, podrá salir algo bueno de la Unión. Yo le digo, ven y mira. Ven y mira. Ven y mira. Porque, amados hermanos, es Dios el que hace. Es Dios el que trabaja. Y ciertamente si hay un propósito de Dios en la vida de Mauricio, Dios va a romper las cadenas, Dios va a pudrir los yugos, así como lo hizo con nosotros, así como lo ha hecho con muchas vidas que aquí han entrado y hoy están y permanecen para fruto y gloria del Señor. Y nos vemos y nos gozamos, y quizás alguno dice, mi testimonio, yo venía aquí poseído por las tinieblas, pero Dios me libertó, y he visto cómo Dios ha venido libertando a otros, he visto cómo Dios ha venido trabajando en otros, he visto cómo Dios ha venido levantando a otros, he visto cómo la mano del Dios Todopoderoso se sigue moviendo y nada lo detiene, porque es que a Dios nada lo detiene, amado hermano, a Dios nada lo detiene, a Dios no lo detienen el tiempo. Porque Dios no se basa por el tiempo. A Dios no le detiene, amados hermanos, lo que quizás nosotros vemos, el obstáculo, no. A Dios eso no lo detiene. Porque mire, cuando Cristo iba a resucitar a Lázaro, había una piedra, había un obstáculo. ¿Y qué le dice a la hermana? Quite el obstáculo. Pero Señor,
hace mucho tiempo está allí en el sepulcro y huele mal. Quite la piedra y deje que Cristo haga la voluntad de Él, que Cristo haga lo que Él ha venido a hacer, lo que solamente Él sabe hacer. Ninguno de nosotros salvamos, ninguno de nosotros cambiamos, ninguno de nosotros libertamos, pero el Cristo de la gloria liberta, el Cristo de la gloria cambia, el Cristo de la gloria da vida, el Cristo de la gloria transforma, el Cristo de la gloria capacita, el Cristo de la gloria regenera, amados hermanos. Y nosotros somos testigos de ello. Nosotros somos testigos del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en nosotros. Éramos ciegos y ahora vemos la luz, pero esa luz que estamos viendo usted y yo, esa luz necesita ser vista por otros que están en oscuridad, que están en tiniebla, que aún no han podido ver el llamamiento del Señor, pero que si usted y yo nos metemos con el Señor, nos llenamos del Señor, ellos verán la luz que hay en cada uno de nosotros, porque ciertamente dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es allí cuando ellos se acercan y dicen: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Usted es cristiano, hábleme de Cristo, ore por mí, yo necesito a Dios, yo quiero congregarme en esa iglesia, yo quiero ir, ayúdeme, ayúdeme. Es allí cuando Dios nos va a usar, amados hermanos, para ayudar a este tipo de personas que están atacadas por las tinieblas, que el Señor las reprenda. Y mire, amados hermanos, qué tan tremendo. Este hombre Simón tenía a la gente engañada, hipnotizada. Y dice el versículo 10 que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y decían que este era el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Otra versión, ese versículo 11 dice: y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Mire lo que dice: con su brujería, con sus hechizos, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo es un engañador, el diablo es un mentiroso, vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida, Jesucristo vino para romper cadenas, Jesucristo vino para abrirnos los ojos y que nosotros podamos ver, amados hermanos, que hay un camino que al entendido es hacia arriba, porque el camino al entendido es el que sube, no el que baja, porque el que baja da directo a la condenación eterna. Y no queremos, amados hermanos, bajar, sino subir, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Ese es el camino al entendido. Y hemos recibido entendimiento por la palabra, hemos recibido entendimiento por el Espíritu Santo, porque nosotros con nuestra mente humana no entendíamos, leíamos y decíamos: no entiendo lo que dice el inconverso, no entiendo. Pero cuando viene el glorioso Espíritu de Dios y abre el entendimiento, se genera en nosotros revelación de Dios, se genera en nosotros la apertura de la puerta del reino de los cielos. Y cuando abrimos la puerta nos sentimos maravillados, cuando abrimos la puerta nos sentimos contentos, cuando abrimos la puerta se llena nuestro corazón de gozo, de alegría, porque nos encontramos en pastos delicados. El pastor nos pastorea, y el pastor de pastores es el Cristo de la gloria, el que murió por usted y por mí en una cruz, amado hermano, padeció hasta el fin. Y muchas veces nosotros decimos: es muy duro, voy a volver atrás. Recuerde, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que damos pasos firmes para salvación. Somos de los que avanzamos, somos de los que llevamos la cruz, somos los de esta generación que le seguimos dando testimonio al mundo de que sí se puede vivir para Dios, que quizás otros han dicho: es muy difícil. Nosotros le decimos: aunque difícil, aunque duro, seguimos dando pasos, porque decimos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo hay fortaleza, en Cristo hay victoria, amado hermano. Y quizás usted dice: qué tribulación, qué dificultad, qué problema, qué tribulación, qué dificultad, la de la iglesia primitiva. Y en dificultad y en aflicción avanzaban, y en esa aflicción se gozaban. ¿Y sabe por qué se gozaban? Porque cuando llegaban a un lugar, el evangelio había causado tal impacto que ya no había una familia, allá habían dos, habían tres, y por eso en medio de la iglesia había tal armonía y tal unidad, de tal manera que la iglesia seguía avanzando. Pero en medio de esa armonía que había en la iglesia, aparentemente este hombre llamado Simón se convierte. Y pasa, amados hermanos, que muchas personas aparentemente se arrepienten, pero no se convierten. Se arrepienten pero no se convierten.
y que quizás los hemos visto que lloran, pero luego usted los ve revolcándose en el pecado. Es allí cuando llegamos a la conclusión: no se convirtieron. Porque, amados hermanos, aquí hay que dar los siguientes pasos. Hay que arrepentirnos, pero hay que convertirnos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, que ya desde mucho hace tiempo fue anunciado a nuestros corazones. Uno tiene que arrepentirse, pero convertirse al Señor genuinamente, verdaderamente, vivir para Él, mostrar frutos dignos de un arrepentimiento, mostrar que realmente vivimos para Dios, mostrar que realmente hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que hemos sido lavados por la sangre preciosa carmesí de nuestro Cristo. Jesucristo, cuando uno piensa que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por uno se pregunta y dice a sí mismo: ¿quién era yo? Para que el Santo de los Santos muriera por mí en la cruz del Calvario. ¿Quién era yo? Para que el Cristo de la gloria recibiera los vituperios, para que el Cristo de la gloria recibiera rechazo. Y en medio de todo eso, Él enmudeció, Él cayó y siguió adelante. Él no dijo: voy a retroceder, no. Él dijo: voy a seguir avanzando. Este no es un tiempo, amados hermanos, para retroceder. Este no es un tiempo, amados hermanos, para mirar atrás. No podemos mirar atrás. Hay que mirar que ya casi viene nuestra recompensa, que ya casi viene nuestro Salvador, que nuestro Salvador sigue estando a la puerta y que desde la puerta sigue diciendo: vengo en breve, vengo en breve. Y Él viene en breve, amados hermanos. De tal manera que esto me ha puesto a pensar y he dicho en mi corazón: cuando Cristo venga, muchos no le esperarán. Y aún en medio de la iglesia muchos estarán: no, hace tiempo que dicen que viene. ¿Y cuándo es que viene? En poco y en breve vendrá. En el tiempo ni la hora en que le esperemos, Él ha de aparecerse, amados hermanos. Vendrá y nos llevará a los cielos. Allí estaremos. Qué bueno, porque allí estaremos por siempre y para siempre con nuestro Dios, por siempre y para siempre con nuestro Hacedor. Por eso vemos que aparentemente este hombre llamado Simón, nos dice el versículo 13, que este hombre creyó, así como toda la gente iba creyendo, y aparentemente se bautizó, se camufló en la iglesia. Y mira, amados hermanos, qué tan tremendo. Este hombre se camufla en la iglesia. Este hombre allí aparentemente, y todos le decían: mi hermano Simón, mi hermano Simón. Y todos: hermano Simón. Pero, amados hermanos, cuando los apóstoles oyeron de que en Samaria había sido bien recibida la palabra, inmediatamente envían a Pedro, gloria a Cristo para siempre, para que se cerciorara de que eso era verdad. Ciertamente Pedro llega allá, se cerciora, es real. Dios ha visitado también al pueblo gentil. Dios ha visitado a aquellos que quizás antes menospreciábamos, rechazábamos y decíamos que para ellos no había salvación. Y nos dice la Escritura que cuando ellos llegaron y oraron por aquellos que se habían convertido, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios. Y lo recibieron porque lo necesitaban. Están en un tiempo de persecución. Al que cogían lo decapitaban, al que cogían hablando de Cristo lo mataban, lo encarcelaban. Y hoy en día, amados hermanos, qué tan tremendo. Nosotros que podemos hablar de Cristo abiertamente, no lo hacemos. No lo hacemos. Hay otros países donde esto es limitado, donde no se puede hacer. Y qué tan tremendo. Un hermano hace poco me decía que había como 70 pastores en este país donde se encuentra esta dificultad terrible. Y ellos decían: no importa, porque aún así nos persigan, así hagan lo que quieran, nosotros hemos determinado morir para Cristo. Morir para Cristo, hemos determinado seguir viviendo para Él, gloria a Cristo para siempre. Así nos persigan, así nos maten, así nos aporreen, seguiremos predicando el Evangelio. Seguiremos anunciando al Cristo de la gloria. Seguiremos anunciando al Cristo vivo, al Cristo que resucitó de entre los muertos. Seguiremos anunciando, no a un Cristo caído, porque eso es lo que hace la religión. La religión sigue anunciando a un Cristo caído, pero el pueblo cristiano tiene que anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó al tercer día, a un Cristo que vive, a un Cristo que se deja sentir, que no lo vemos, amados hermanos, pero lo sentimos, y que en el momento de dificultad, el momento de aflicción, Él nos sigue ayudando, Él nos sigue llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Salvador. Por eso, amados hermanos, después de que los apóstoles oran por estos varones,
reciben el Espíritu Santo, allí fue cuando Dios desenmascaró al supuesto creyente. Porque, amados hermanos, puede pasar que hay personas que quizás se camuflan en medio de las congregaciones y están por un tiempo y dicen, hermanito, hermanito, y nada pasa. Pero llega el día y la hora en que Dios les quita la máscara. Llega el día y la hora en el cual Dios los pone en vergüenza. Llega el día y la hora en el cual Dios saca a relucir las motivaciones del por qué estaban allí. Porque muchos se camuflan para mirar a la hermanita, para decirle hasta la saco del camino. Muchos se camuflan para hacer fechorías, pero déjeme decirle que aunque una persona se camufle, haga lo que quiera, los ojos de Dios siempre estarán allí mirando y llegará el día y la hora en que lo pondrá en vergüenza, en que la pondrá en vergüenza. Y eso pasó con este llamado hermano Simón. Por eso cuando dice el versículo 18, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. Inmediatamente el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a este hombre, pues este hombre decía, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no es de esa manera, porque ninguna persona podrá pagar a Dios, amado hermano, algún valor por su alma. Puede tener todo el dinero del mundo y no podrá pagar. Puede tener todo lo que quiera y no podrá pagar por la salvación de su alma. Por eso, amados hermanos, uno mirando este pasaje y mirando cómo este hombre se camufla, esto me lleva, amados hermanos, allí a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5, para uno, amado hermano, poder hacer un análisis personal de la vida de uno y saber si uno realmente está en la fe, saber si uno realmente vive para Dios, realmente uno saber si pertenece al reino de los cielos o no pertenece. Y dice el versículo 5 de segunda carta a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Mire lo que dice la Escritura, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nosotros, amados hermanos, sabemos y sentimos la certeza de que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de los cielos, que hacemos parte, amado hermano, de un ejército celestial, que hacemos parte, amado hermano, de aquellos que Dios ha llamado para esta última hora, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados, hermanos, no para estar reposados, no para estar apáticos, no para estar indiferentes ante la necesidad, ante el llamado que continuamente se hace en un culto misionero de poder servir en X o Y lugar, porque yo puedo servir de ujier y sirviendo de ujier le doy la bienvenida a ese hermanito nuevo. Porque es que, amados hermanos, esto es como una cadena. Hay unos que trabajan allá afuera, pero está el ujier que recibe. Está el ujier que recepciona esa alma, lo sienta. Pero gloria a Dios que está el pastor que anuncia la palabra y afirma a ese creyente a través, amados hermanos, de la visitación de los hermanos. Ese creyente es afirmado y ese creyente produce otra ovejita, porque las ovejitas se reproducen. ¿No les gustó? Las ovejitas se reproducen. Y nosotros tenemos que reproducirnos, no simplemente, amado hermano, dejarlo allá en un cántico como la arena del mar, Dios nos multiplicará. No, hay que provocar que Dios nos multiplique. ¿Y cómo provocamos que Dios nos multiplique? Saliendo a predicar a las vidas, saliendo a predicar al perdido, saliendo a predicar al cautivo, saliendo a predicar, amados hermanos, anunciando la verdad, así como lo hacía la iglesia primitiva, de tal manera que ellos predicaban y Dios añadía. Y seguían predicando y se convertían más almas. Y seguían anunciando y se convertían. Y había persecución y seguía creciendo la obra de Dios. Porque es que mire, amados hermanos, al diablo no le funcionó esto mucho de la persecución, sino que comenzó a infiltrar gente en medio de la obra de Dios, aparentes cristianos, que comenzaron de una u otra manera a dar falso testimonio. Comenzaron a introducirse falsos maestros, comenzaron a introducirse
falsos apóstoles, pero comenzó, amados hermanos, el mover de Dios, y ese mover precioso comenzó a desenmascararlos. Ese mover precioso comenzó a mostrar quién realmente era, porque muchos han llegado y han estado por un tiempo, pero se manifestó en ellos que ya no es porque ya no están con nosotros, que no eran de nosotros. No eran porque ya no están, porque estuvieron por un tiempito allí camuflados aparentemente. Hacían obras de personas piadosas, personas que aparentemente adornaban el cristianismo, pero eran personas que tenían otros propósitos e intenciones en sus corazones. Unos quizás de dañar, unos de interrumpir la obra de Dios, pero nada ni nadie podrá interrumpir la obra de Dios. El diablo ha intentado muchas veces, el diablo ha intentado parar la iglesia, el diablo ha intentado hacer una y otra cosa, pero la obra de Dios sigue en pie, la obra de Dios sigue adelante, la obra de Dios sigue creciendo, la obra de Dios sigue avanzando. Y amados hermanos, esta es la muestra de que la obra de Dios sigue avanzando, y la obra de Dios seguirá avanzando por todos estos lugares. Pero Dios nos está llamando a usted y a mí. ¿Y para qué nos llama Dios? Para que hagamos su obra, para que hagamos lo que corresponde, no para que ataquemos, sino para que prediquemos, para que hablemos con amor, porque nosotros no podemos ir a X o Y lugar sacando la ráfaga, no, porque, amado hermano, le comparto inclusive una experiencia. Mi esposa y yo sufrimos en una vereda. Llegamos contentos allá a evangelizar, a predicar, y comenzamos a predicar y a recorrer la vereda. Y comenzó algunas personas a aceptarnos, pero llegamos a un lugar, y allí en ese lugar miramos, el portón estaba como medio cerrado, ingresamos tranquilamente porque había una venta de obleas, preguntamos por las obleas, pero allí dijimos, esta es la oportunidad, y comenzamos a predicarle el evangelio a este hombre, y este hombre comenzó a escuchar, pero este hombre tenía una peinilla en su mano. Y este hombre se movía la peinilla, y yo miraba la peinilla, pero le hablaba la palabra. Le decía, amigo, Cristo le ama. Y le hablaba, amado hermano. Cuando terminamos, él me dijo, o nos dijo, yo estaba esperando que ustedes me dijeran alguna palabra que no me gustara para sacarlos de mi finca a machete. Así nos dijo, amados hermanos, pero ¿sabe qué fue lo que nos dijo? Ustedes no son como los otros, ustedes aquí pueden volver. Ustedes aquí pueden volver a hablar, porque, amado hermano, uno tiene que aprender a hablar con sabiduría. Y yo recuerdo que mi pastor me dijo algo, y él me dijo, hermano, uno en los pueblos tiene que ser prudente, y hemos experimentado que ciertamente el consejo nos ha servido y ha sido útil para este camino, amado hermano, porque si uno se pone a hablar lo que no es, rapidito le caen y lo silencian. ¿Por qué? Por imprudente. Y lo mismo pasa, amados hermanos, porque es que nosotros creemos que porque ya conocemos, tenemos el derecho de atacar a otro. No, a nosotros nos hablaron con amor, a nosotros nos hablaron, amado hermano, lentamente, paulatinamente, y paulatinamente, así como el buen pescador que pone allí la carnada, tira y espera con delicadeza. Y esperar quizás desespera muchas veces, pero espera. Pero cuando está mordiendo, usted no jala ahí mismo, usted dice, está mordiendo, la está cogiendo, la está masticando. Gloria a Cristo para siempre. Y cuando usted dice la masticó, usted mismo jaló y sacó un pez. Y pescó un alma para la gloria de Dios. Y salvó, amado hermano, un alma de la condenación por la palabra que Dios puso en su corazón. Por eso, amado hermano, debemos seguir anunciando el evangelio. Yo quiero, amado hermano, que usted lea el versículo 12, pero que allí, en ese versículo 12, cambie el nombre de Felipe por su propio nombre. Y usted pueda leerlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer el ejercicio. Pero cuando creyeron a Jorge, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué bueno, amado hermano, que uno esté dentro de esta ficha y que se diga, pero cuando creyeron a Pepito, que anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Qué bueno, amado hermano, uno ser parte de aquellos que han puesto la mano en el arado, de aquellos, amado hermano, que siguen avanzando, de aquellos que siguen predicando, de aquellos que siguen pregonando, de aquellos que siguen anunciando, amado hermano. Y hay que seguir anunciando, porque ciertamente hay una tarea grande por hacer. El tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega se acerca.
Y Dios, amados hermanos, necesita obreros para que la cosecha no se pierda. Y yo creo que aquí están los obreros. Yo creo, amados hermanos, que aquí hay hombres y mujeres que Dios ha venido preparando, que Dios ha venido cautivando, que Dios ha venido, gloria a Cristo para siempre, despertando la llama en sus corazones, que Dios ha venido haciendo algo, poniendo una carga. Porque cuando usted mira a aquella persona que se está perdiendo en las drogas, usted siente en su corazón tal angustia y tal tristeza que dice: Señor, por favor, haz algo por él. Y muchas veces, quizás muchos se han llevado la carga de aquel hombre o mujer que ven por allí, se la han llevado al lugar de la oración, se la han llevado al altar de Dios. Yo creo, amados hermanos, yo creo porque si Dios ha hablado, ciertamente Él lo cumplirá. Porque Dios, amados hermanos, no miente. Dios siempre habla según su justicia y según su verdad. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres con los cuales Dios va a hacer cosas grandes, siempre y cuando se dispongan y nos dispongamos en las manos de un Dios grande. Porque el Dios que nos está llamando no es un Dios pequeñito. El Dios que nos llama a hacer misiones grandes. No mire tanto para afuera, no mire tanto a otras naciones. Llegará el momento de las otras naciones, llegará el momento de los otros pueblos. Miremos nuestro entorno, porque si nosotros no miramos nuestro contorno, ¿para qué mirar las naciones? ¿Para qué mirar los otros países? ¿Para qué mirar eso? Es que eso es grande, hermanos. Yo hablaba con mi esposa y le decía: uy, Dios mío, si estando aquí en esta cultura es complicado, imagínense en otra cultura extranjera, donde quizás no se habla el dialecto, no se habla la lengua. Nosotros hablamos aquí, gloria a Dios, todos un mismo idioma. Y con ese mismo idioma podemos compartir el evangelio de Jesucristo. Porque mire, el tema bajo el cual hemos meditado: pero cuando creyeron al evangelio. ¿Y cómo han de creer si nadie va? Tiene alguien que levantarse y decir: Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ir al campo. Señor, cuenta conmigo. Y quizás al grupo de trabajo: hermana, cuente conmigo. Pero, amados hermanos, hay que pensar con los pies en la tierra y no por la emoción. Porque uno muchas veces se emociona y dice: Señor, cuenta conmigo. Pasa el culto misionero 15 días y esa emoción se quedó en el culto misionero. No podemos emocionarnos. Tenemos que saber dónde estamos parados y tenemos que dar pasos, amados hermanos, que redunden para que el evangelio de Dios sea conocido, para que el evangelio de Dios llegue, para que el evangelio de Dios impacte, para que el evangelio de Dios cree conciencia en toda persona que lo escucha. Porque ciertamente después de golpear la piedra, muchas veces esa piedra se resquebrajará y esa piedra, amados hermanos, brotará el agua de vida eterna, y esa agua está escondida en Cristo. Por eso, si usted cree que Dios va a hacer algo con usted, que Dios va a hacer algo conmigo, yo hoy quiero orar a Dios para que Dios haga algo, para que Dios haga algo, amados hermanos, porque ciertamente Dios va a hacer algo. En este último tiempo, yo creo que habrá un mover de Dios grande. Yo creo, amados hermanos, que en este último tiempo, si la gente no cree a la palabra, tendrá que creer a los milagros, tendrá que creer a los prodigios, porque ciertamente el Dios de la gloria está preparando algo poderoso, porque en el ambiente se siente una gloria, amados hermanos, se siente un poder de Dios, se siente, amados hermanos. Yo creo que todos lo experimentaron, porque aunque nosotros fuimos pocos allá en el parque, cuando salimos aquel día, sentimos, hermano, una gloria, un respaldo de Dios, donde la gente decía: ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Síganlo haciendo, síganlo haciendo. Un hombre de otro país se nos acercó y nos dijo: ciertamente yo admiro la obra del movimiento, porque donde quiera que voy, allí están ellos predicando en las calles, anunciando al Cristo soberano, anunciando al Dios de las naciones. Porque, amados hermanos, hay algo grande, hay algo poderoso. Yo no sé si usted siente de que Dios va a hacer algo en su vida, de que Dios le ha llamado para hacer algo poderoso, amado hermano. Hay algo grande, amado hermano. Y yo pienso, amado hermano, que eso grande, eso maravilloso, amado hermano, tiene que ser arrebatado en la presencia de Dios. Porque quizás abrimos los ojos y decimos: pero yo siento, pero no veo. Pero hay que ir al secreto con Dios para que Dios abra el telón y diga: hijo mío, mira lo que voy a hacer en este último tiempo. Dios derramará, amados hermanos, de su Santo Espíritu sobre todo aquel que lo ha venido pidiendo. Y ciertamente, amados hermanos, habrá palabra de sabiduría y de ciencia, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se oponen. Porque muchos se han opuesto a este evangelio, pero ciertamente los que se han opuesto
creerán, amados hermanos, que con nosotros está el Dios de las naciones, que con nosotros está el poderoso de Israel, que con nosotros está el Dios vivo, que con nosotros está el Dios que viene abriendo brecha hace mucho tiempo, que con nosotros está el Dios que ha venido abriendo camino, que con nosotros está aquel que ha venido derribando todo lo que Satanás ha venido levantando. El diablo quizás se ha levantado, pero el Espíritu del Dios vivo levantará bandera. El Espíritu del Dios vivo aplastará en breve a Satanás, lo derribará y lo enjuiciará. Póngase de pie y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, yo creo, bendito Dios, que hay planes y propósitos con muchos de mis hermanos aquí. Yo no sé, eterno Dios, quiénes son, pero tú lo sabes. Tú lo sabes, bendito Dios. Y yo te pido, Padre eterno, que por favor, bendito Dios, sobre ellos sea avivada la llama. Sobre ellos, bendito Dios, vaya, Padre eterno, haya una revolución en sus corazones. Que sobre ellos, bendito Dios, se ha puesta una carga de tal manera, eterno Dios, que al ver la necesidad puedan continuamente acercarse a nuestro pastor y decir: pastor, estoy dispuesto a apoyar un grupo, estoy dispuesto a involucrarme en el trabajo de la obra de Dios, porque ciertamente el trabajo es mucho. Ciertamente, amado hermano, viene una gran cosecha. Una gran cosecha del Dios vivo se oye en estos lugares. Una gran cosecha del Dios soberano se oye, porque ciertamente la palabra ha sido sembrada durante mucho tiempo, pero la cosecha se aproxima. La cosecha se aproxima. Quizás por eso el diablo se ha levantado, porque él es el opositor a toda verdad y a toda justicia del Dios vivo. Padre, por favor, glorifícate. Glorifícate, bendito Dios, y haz con cada uno de nosotros según tu cronograma, según tu propósito, Señor, según tu beneplácito, Señor. Ejecuta tu voluntad, mi Cristo, por favor, y da, Padre eterno, Dios amado, la visión a todo aquel que has venido llamando, a todo aquel que has venido levantando, a todo aquel que has venido capacitando. Ciertamente estamos en tu mano, Señor. Y tú, bendito Dios, harás conforme a tu voluntad, Padre eterno. Tú ciertamente harás conforme a tu voluntad. Glorifícate, Padre, en aquellos hermanos, bendito Dios, con los que has venido tratando. Obra en sus vidas, obra en sus vidas. Glorifícate de forma especial, glorifícate de forma especial, bendito Dios. Padre, da de tu Santo Espíritu, derrama de tu presencia sobre cada uno de ellos. Quita y echa fuera el temor de sus vidas, Padre eterno, para que ciertamente puedan mirar tu mano, cómo se mueve y cómo avanza, Padre eterno, por medio de ese camino estrecho, porque ciertamente Dios ha puesto una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Gracias, mil gracias, bendito Dios, porque tu palabra llega, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, bendito Dios, revoluciona y produce vida en nuestros corazones, y esa vida la sentimos gracias al Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios y mi pastor. Alabado sea el nombre de Cristo.